Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast de contrabando, su podcast depresivo, su podcast sad. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, el podcast tristón. El día de hoy traemos una temática bastante heavy, bastante interesante también. Y bueno, cuéntales qué les traemos. Bueno, hoy vamos a hablar de la depresión real, trastorno mental, no la depre. No estar sad, sino realmente la depresión. Un par de depresivos para hablar de la depresión. Vamos ahí. Gente que lo ha vivido, que sabe lo que es estar en... Es que ni siquiera sé cómo definirlo. No sé si es un hoyo, no sé si es un estado. O sea, podemos hablar desde los manuales diagnósticos de la psicología y esas cosas, ¿no? Tener como que fundamentación académica ahí. Pero la depresión percibida tan real como la percibe cualquier individuo es difícil de ponerle en palabras, porque es algo que te lleva a estados mentales y a situaciones tensas de tu vida en la que puedes estar estancado o puedes sentir que ya no puedes más, que estás agobiado o simplemente ya no sientes nada. No sé, ¿qué crees tú que es para ti la depresión? ¿Cómo la definirías? Bueno, a ver, definiendo la depresión, creo que todos hemos sentido algún momento un estado de bajón, un estado de tristeza, de no encontrar sentido al día de hoy. Pero cuando ya se vuelve una depresión real es cuando pues, esto ya se prolonga durante algún tiempo, ¿no? Estamos hablando de semanas, meses, en el que te encuentras en ese hoyo. Y hay situaciones donde se desemboca en una depresión, cosas que pueden pasar como pérdida de alguna persona, alguna situación fuerte, incluso cosas como pérdida de un trabajo o cosas así. Pero hay otro tipo de depresión en la que endógena le llaman, que es propia, digamos, de la personalidad o interna de una persona, en la cual no tienes ningún desencadenante en sí, alguna circunstancia que haya desencadenado en eso, pero sin embargo empiezas a padecer depresión. Sí, bueno, los síntomas que comúnmente aparecen, como tú dices, se prolonga por un tiempo, específicamente hablando, pueden ser unos 2-3 meses de sintomatología de un llanto fácil, pérdida o aumento de apetito, a veces ideación suicida. Depende de los grados de depresiones que haya, ¿no? Hay una depresión leve, moderada, grave, depresión grave con síntomas psicóticos. Y claro, como tú dices, existen diferentes causas que aparecen. Puede ser un duelo o esta depresión endógena propiamente de la personalidad del individuo. Entonces, hablando de esta depresión real, la sintomatología que se manifiesta tiene mucho que ver con la vida y el ambiente en el que se desenvuelve esta persona. Pueden ser factores externos o factores internos propios. Entonces es ahí donde hay que realizar este análisis o este desenvolvimiento de comprender las cosas. Claro, y primero pues hay que saber diferenciar entre una situación triste en sí, digo, todo el mundo hemos pasado, y ya una depresión o un trastorno mental real, que tenemos que entender que es una enfermedad, ¿no? O sea, es una enfermedad que puede llegar a matar, y como tal enfermedad debemos tomarla en serio. El problema con las enfermedades mentales, que todavía creemos que son cosas pasajeras, cosas anímicas, y realmente no, son enfermedades tal y cual cualquier otra. O sea, a una persona que tiene cáncer, por ejemplo, no le dices, mira, ya, ponte bien, anímate, vamos, salgamos, sabes que ya te va a pasar. No es así, igualmente con la depresión, ¿no? Entonces la gente no entiende y empieza a relacionar simplemente con un bajón anímico y dice, ay, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? No tienes que ser así, la vida es bonita. O con un periodo de tiempo así de ya pasará, siempre lo que se escucha, el ya mañana amaneceré bien, y puede que sí, porque la depresión propiamente hablando tiene sus picos, tiene sus momentos altos y bajos,
Pero hablando justo de esto, de que es un estigma las enfermedades mentales y específicamente hablando de la depresión, creo que es muy nuevo el cómo la psicología trata de llevar estos trastornos, ¿no? Porque ahora escuchas mucho más el tema de que hay que saber aceptar las emociones. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces, el que tú puedas percibir tus emociones y puedas canalizarlas, puedas aceptar, y sobre todo es algo que le falta muchísimo a las personas, que es la autocompasión. Es el hecho de decir, ok, estoy pasando por esta situación difícil, que es complicada, lo acepto, lo asimilo y busco las maneras de dar una solución a este conflicto que existe. El problema surge cuando las personas no pueden encontrar una escapatoria, una salida, una opción real hacia el conflicto, y por eso se quedan estancadas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos síntomas, empieza la depresión a convertirse en una especie de monstruo tan grande que... Sí, es como una bola de nieve, ¿no? Sí. Y que se retroalimenta, porque puede parecer como algo leve, te sientes bajoneado, dices, ay, no sé por qué, luego te sientes triste, esa tristeza desencadena otros problemas dentro de tu vida, como peleas con tu pareja, como problemas en el trabajo, bajas notas en la escuela, y eso retroalimenta que te sientas más triste y empieza a crecer el problema. Sí, te condiciona bastante. No sé, ¿tú has pasado por algún momento depresivo, alguna cosa así ya densa? Sí, a ver, por lo general a veces aparece en la adolescencia, ¿no? Pero pues que yo recuerde, tampoco es que ha pasado muchos años, pero en mi adolescencia nunca tuve depresión, digamos, o nunca me sentí demasiadamente bajoneado. Lo normal, que algún adolescente a veces está confundido y situaciones tristes, pero no una depresión como tal. Cuando realmente empecé a sentir depresión fue ya durante la universidad. Creo que a partir de unos 21 o 22 años tuve mi primer cuadro de sentirme mal, que empecé a no encontrar sentido a mi vida, a no saber para qué estaba estudiando lo que estaba estudiando, a no saber qué voy a hacer después de mañana, que me había equivocado en un montón de cosas. Y después, a lo largo de mi vida, han ido pasando ciertos episodios donde llevo años estando bien, tranquilo, no pasa nada, y de repente nuevamente recaes y tienes esa tendencia. Entonces tienes que empezar a entenderte, empezar a entender y a tratar de convivir con eso, porque puede ser que nunca desaparezca a lo largo de tu vida, pero por lo menos ya no te va a golpear tanto cuando ya empiezas a entender que es parte de ti. Y así, o sea, ha habido varios episodios en el que incluso ha habido situaciones donde ya he dicho, chuta, o sea, ¿para qué estoy viviendo? Porque ya no quieres sufrir, a veces ya es demasiado fuerte y pasa, ¿no? ¿Tú, cuáles han sido tus experiencias, Andrés? Yo sí he tenido cuadros depresivos bastante heavies, que es interesante porque a veces este ego del psicólogo le hace querer pretender que uno puede manejar las cosas, y yo por 3 años que tuve una crisis existencial bien densa, pensé que podía curarme solo, que podía lidiar con todas esas cosas de la mente, pero realmente se te van de las manos. Y en mi caso, la depresión entra por las relaciones interpersonales, por mi conflicto con la vida, con la dualidad, con las polaridades, con todo lo que tiene que ver con lo individual y lo colectivo, y no encontraba la forma de adaptarme. Entonces empiezo a tener este decaimiento, este estancamiento, y exacto, como tú has pasado y como seguramente muchas personas también, hemos tenido esos momentos en los que decimos, bacán, hoy estoy en la cima del mundo, hoy me siento bien, creo que esto ya se fue de mí, y de repente solo despiertas un día y otra vez caes, otra vez vuelves a estar denso. Y creo que en este sentido sí es importante, como tú decías, tratar de aceptar que pasa, o sea, tenemos estos altibajos, pero sobre todo hay que hacer conciencia de que ahora que somos conscientes de que tenemos este problema, buscar las herramientas de afrontar de mejor manera estas situaciones. Por ejemplo, yo desde que empecé a hacer mi proceso psicológico hace unos 3-4 meses,
ya he podido lidiar mucho mejor con esta parte del existencialismo. Entonces, cuando ya palpas la terapia desde esta forma que te ayuda, lo único que puedes hacer es como que seguir recomendando a la gente. Y eso que ni siquiera estoy curado todavía, pero sí te ayuda Claro. a tener herramientas de afrontamiento, que eso es súper importante. Sí, también hay este tema que creemos que, pues bueno, vamos a ir a terapia y en un mes ya todo va a estar bien. Y no es así, o sea, va a depender mucho de cada persona, ¿no? Pero el proceso por lo general es prolongado, es largo, va de a poco, porque tienes que empezar a deconstruir un montón de cosas, desde que naciste, problemas que tuviste en tu infancia, pensamientos que tú tienes, cosas creencias y paradigmas que tienes también, que tú crees que son realidad, pero después te das cuenta que no. Y poder deconstruir todo esto toma tiempo. Y el primero, y creo que un problema más grande que tenemos nosotros como hombres, es este tema de bloqueo de las emociones. Entonces, de entrada, primero tienes que empezar recién a tu adultez o adolescencia a aprender a reconocer tus emociones, aprender a entender que tú también sufres, tú también lloras, tú también amas, a ti también te duelen cosas. Entonces, después de que aceptas eso, empezar a aprender cuál cosa reaccionas, ¿no? Y en mi proceso también creo que, bueno, yo he pasado por varios psicólogos, varios tratamientos ya, algunos buenos, algunos no tanto, algunos raros, algunos parecían temas chamánicos. y por ahí también va el tema, ¿no? Que busquemos ayuda profesional sobre todo, porque siempre hay pseudociencias y gente charlatana en todo aspecto, en toda clase de cosas, pero en el tema de trastornos mentales creo que es más y afecta un montón, porque pues en vez de ir donde un psicólogo, vamos donde un coach y te dice, sí, anímate, la vida es chévere, vamos a comernos del mundo, pero esa gente no está entendiendo el problema real. Claro, te cura, ni siquiera te cura, te pone una curita en una herida que está sangrando y, ¿no? ajá, y al final el curita puede salirse y tú vas a seguir viendo la herida, vas a seguir sintiendo. Y la cosa es que tú puedas cicatrizar eso y que cuando te mires otra vez digas, wow, o sea, lo superé. Ahora que lo recuerdo, ya no me duele tanto como antes, pero ya está curado. Y sí, tienes toda la razón. O sea, a nosotros como hombres, el machismo nos ha bloqueado bastantísimo en cuanto a las emociones, y esto está escrito en la historia y en cómo nuestra cultura propia ha ido avanzando, y ves cómo se va replicando de generación en generación. Ves a un padre que le grita a su hijo de 2, 3, 4 años, que le dice, no llores, los hombres no lloran, o ya deja de llorar, o ya cálmate, o es que es muy exagerado, cosas así. Y es ahí donde tú como niño, como eres todo un lienzo del que vas aprendiendo del mundo, empiezas a guardar esas cosas y tal vez inconscientemente guardas traumas, guardas cosas, y cuando ya estás en tu vida adulta y te vuelves a chocar contra cosas externas a ti, contra el mundo, empiezan otra vez a salir, ¿no? Entonces hace falta bastantísima psicoeducación en cada hogar, en el núcleo familiar, tanto de los padres como de los hijos, porque esto es una relación bidireccional, o sea, tanto haces, tanto recibes, y se va complementando de esa forma. Entonces sí es complicado que podamos romper con esa construcción que hemos tenido durante años, y sobre todo ahora cambiar la forma y decirle a una persona, independientemente de su sexo, sea hombre o mujer, decirle, hey, tienes estas emociones, aprende a reconocerlas, aprende a lidiar con tus emociones, las positivas, las negativas, abrázate de eso y busca la forma de lidiar con eso. Entonces sí hace falta bastantísima psicoeducación en la sociedad. Sí, y cacha, imagínate, tienes que empezar desde eso, desde lo más básico, cosas que se supone que deberías aprender cuando estás creciendo, de niño. Y no lo haces porque te reprimen. Y ese es el parte del proceso, ¿no? O sea, empiezas desde esas cosas tan básicas hasta luego ya lo denso, porque pues en mi caso
también ha sido un problema de existencialismo, ¿no? De encontrarte parado un día y decir, a ver, el mundo es así, todo el mundo, todos nos vamos a morir, de nada sirve sufrir, y para qué estoy sufriendo. Entonces, como decía Camus, el suicidio filosófico, o sea, pues igual te vas a morir, entonces pues decides, o sea, esa es la decisión más importante, si te suicidas o no. Sí, y es interesante ahí lo que dice Albert Sí, Camus, que no se pronuncia así, pero ya nada, de la diferencia que hace entre el suicidio físico, el suicidio ideológico, filosófico, sí, y el otro, el de la aceptación, el de que aceptes que así son las cosas, que la existencia es esto y que hagas lo que hagas no puedes cambiar. Y ahí retomo con lo que tú introdujiste el podcast, con los tipos de depresión, porque pasan cosas en la vida de cada ser humano y cada etapa de la vida, cada persona la vive de manera diferente. Entonces, por ejemplo, para ti como para mí, el punto de quiebre fue el existencialismo, pero para otra persona puede ser cualquier otra cosa. Por eso es que la depresión tiene varias causas y el problema está en cómo lidiamos con esas causas, porque no puedes darle una solución a cada causa. O sea, es como que des una pastilla para cada síntoma, o sea, no cura la enfermedad, sino solo tienes paliativos, ¿no? Claro. Entonces, sí es complicado todo este tema en torno a cómo se puede hacer para tratar de controlar la depresión, la ansiedad y todos estos problemas que aparentemente son muy comunes, pero que tienen un trasfondo mucho más fuerte. Sí, Deli. Creo que también, pues, últimamente en nuestra modernidad se ha incrementado el tema de los trastornos mentales, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan acelerado, lleno de ansiedad, lleno de estrés, de que tienes que seguir lineamientos, de que tienes que trabajar duro, de que tienes que estar activo todo el tiempo, y el que descansa está mal visto y el que no trabaja es una escoria. Entonces te presionan por el tema social también, pero nadie se detiene a decir, oye, ¿estás bien? Nadie, incluso dentro de la familia, y ese es otro punto importante, ¿no? Porque a veces uno se está muriendo y mamá, papá, hermanos ni siquiera se dan cuenta, porque cada uno estamos en este mundo acelerado haciendo nuestras cosas, y muy pocas veces nos detenemos a pensar en la otra persona. Sí, el grupo de apoyo es indispensable en cualquier persona. Pueden ser tu familia, tus amigos, compañeros del trabajo, y a veces están tan ensimismados que sí, por eso es tan cliché este estereotipo de la depresión, de que sonríes por fuera y te estás muriendo por dentro. Pero es que las personas no avanzan a ver, o sea, no pueden captar, no pueden percibir que tú estás sufriendo. Y todos se sorprenden cuando de la noche a la mañana apareces muertos, no sé, hablando del suicidio. Claro. Y todos dicen, ¿pero por qué? Si ayer estaba bien y tanta cosa. Ah, pero no viste las veces que faltó al trabajo, que llegó tarde, que tenía ojeras. Ajá. Y nos falta mucha empatía como sociedad también, porque ahora en las empresas tienes a trabajadores frustrados, que el síndrome de burnout, que se queman después de tanto tiempo, y pareciera que el único sentido o fin de la vida es venir acá a sufrir, tener malestar, pensar que va a pasar y repetir el ciclo las veces que sean necesarias. Sí. El tema social también es súper complicado, ¿no? Porque tenemos que, como sociedad, y al menos en nuestros países tercermundistas todavía, aceptar que son enfermedades mentales, y como tal debe haber apoyo de salud pública, por ejemplo, el cual en nuestros países es mínimo. O sea, no hay, prácticamente no hay, y la gente que tiene trastornos mentales, pues no tiene cómo apoyarse, no tiene cómo curarse. Y aparte la familia que no sabe, no tiene conocimiento, no tiene educación emocional, psicológica, no sabe cómo apoyarlo, y los índices de suicidio crecen y los índices de depresión crecen, y todo eso se convierte en un problema súper grande, ¿no? Como sociedad, ya no solo como individuo, porque bien, o sea,
son problemas que te afectan, ya se muere uno o dos, está bien, pero cuando ya se empieza a producir un trastorno ya de sociedad, empieza a afectarse y una sociedad entera se empieza a enfermar. Sí, en este sentido creo que cabe hacer un spot publicitario aquí para quienes nos escuchan, porque hay mucha ignorancia y desconocimiento, pero exacto, el tema de salud pública existe y está a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? Y para los que nos escuchan, recuerden que siempre pueden contactarse con el Ministerio de Salud a través del 171, opción 6, que es la línea que está habilitada 24 horas para atender requerimientos de cualquier tipo, hablando del aspecto psicológico, que con esto de la pandemia igual incrementó bastantísimo. Claro. Pero sí, es muy cierto. El sistema todavía le falta mucho más eficacia, tal vez, eficiencia, para poder manejar estos casos. Es tan complejo porque, como tú dices, empieza a afectar a la sociedad y empiezas a tener todo el caos que estamos viviendo ahora, o sea, depresiones, ansiedades, crisis económicas, pérdida de empleo, y otra vez vuelve todo, es como una especie de dominó que sigue cayendo. Tienes desempleo porque tienes a personas que no están bien capacitadas, que están frustradas, que son personas que pueden ser muy hábiles para el trabajo porque no consiguen trabajo, y empieza otra vez este círculo vicioso, muy raro. Claro, sí, es un problema grande de nuestra modernidad, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que podamos ayudar un poquito, por lo menos, cada uno como individuo, aportando de a poco, para poder aportar en temas depresivos a un familiar, a un amigo, o de a poco hacer un granito de arena para poder aportar en la sociedad en general? Yo creo que lo primero es la empatía. Y la empatía es de esta habilidad de poder comprender la realidad del otro, de ponerte en los zapatos del otro y comprender lo que está pasando. Eso es lo primordial. Lo segundo, que cada persona trate de buscar psicoeducarse, es decir, averiguar sobre inteligencia emocional. Es importantísimo que cada persona sepa lidiar con sus emociones a tiempo, no cuando ya hay el problema, no cuando aparecen las ideas suicidas, no cuando sientes que te desbordas, que ya no puedes, sino cuando estás ahí diciendo, chuta, ya, ¿qué voy a hacer conmigo? Y ahí vas y buscas dentro de tus emociones cómo poder lidiar con eso. Y siempre acudan a un profesional. O sea, hay que quitarse ese estigma que tenemos sobre la salud mental, de que uno está loco, de que hay algo malo entre nosotros por ir al psicólogo o cualquier cosa, porque es preferible trabajar mucho en prevención antes que en el tratamiento. O sea, si es que tienes una buena prevención, evitas que las personas se enfermen y el tratamiento sea difícil. O sea, ¿me entiendes? Entonces, es eso. Empatía, educarse en cuanto a inteligencia emocional, mucha autocompasión también de cada individuo y compasión por el resto, y trabajar en valores y virtudes que le permitan a la persona sostenerse y tener pilares fuertes para que cuando vengan las crisis no decaiga. Sí, el primer punto, como tú dices, igual, empatía. A lo que siempre nos vamos en este podcast, ¿no? A dejar de pensar solo en uno, en el individualismo, y empezar a proyectarte en alguien más, entender la otra edad. Entonces, cuando dejas de estar en tu mundito y acelerado todo el tiempo y corriendo hacia no sabes dónde, pero tienes que correr, detente un rato y pregúntale a tus hermanos, a papá, mamá, abuelos, porque o sea, hay una alta tasa de depresión en los adultos mayores también. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Pero que sea de corazón, no por obligación. Sí. Y en el caso de que veas que alguien se está sintiendo mal, dale su apoyo. O sea, tú no eres médico, no eres especialista, digamos, no eres especialista, no vas a poder curar, pero dale tu apoyo y incítale a que tome terapia, de que vaya donde un especialista, donde consulte alguien capacitado y poder estar ahí, o sea, que sepa que puede contar contigo y también charlar,
expresarte tú, porque al tú también expresarle y decirle, mira, y todos también tenemos problemas, yo también me he sentido así, no eres el único, la otra persona se va a sentir comprendida un poco, ¿no? Y más si te tiene confianza o más si es tu familiar. Ahora, ponte en este nuevo, en esta nueva era también que vivimos, en estos grupos coercitivos, grupos de coaching, grupos de autoayuda, grupos de network marketing, etcétera. Te enseñan a que te aísles y que te alejes de las personas negativas, te dicen, porque consumen tu energía. Y imagínate el mensaje que están mandando, o sea, a alguien que está necesitando ayuda, tienes que aislarle, tienes que dejarle a un lado, tienes que estar fuera de esa gente porque no te aporta energéticamente o no te aporta en tu autoestima. Entonces imagínate cómo pensamos al ser tan faltos de empatía. Sí, termina siendo un problema, cómo las personas pierden juicio, pierden criterio, porque igual, o sea, ustedes pueden estarnos escuchando y también tienen todo el derecho y de hecho la libertad de cuestionarse, de ir, de aprender, de buscar y no tomar todo lo que decimos como verdades absolutas. Uh-huh. Pasa lo mismo con esto del coaching, el neuromarketing, de todas estas ondas que tratan de ayudar al individuo, tratan de centrarse, tratan de, no sé, tal vez de una perspectiva humanista, no sé, pero terminan también perjudicando, porque a la larga lo que no resuelves va a seguir apareciendo, y a la larga el aislarle a otra persona o aislarte a ti mismo termina siendo perjudicial, porque necesitas una red de apoyo, necesitas al otro para poder vivir. Entonces sí es importante que nuestros oyentes capten esto de tener criterio y juicio, sobre todo. Sí, y si por ejemplo tienes hijos y empiezas a ver que tienen cuadros depresivos, ayudarlos, enseguida preguntar, no dejar pasar el tiempo porque dices, solo está triste, ya se le ha de pasar, ¿no? O igualmente si tienes abuelitos, incitarlos. Y si eres un adulto responsable ya grande, pues buscar ayuda. O sea, no está mal buscar ayuda profesional. Decir, mira, ya este problema sobrepasó de mí realmente. Por algo hay gente que está capacitada y estudia temas relacionados para poder ayudar y dar terapia. Entonces, ser responsable contigo mismo, o sea, darte por lo menos esa chance de amor propio y decir, pues voy a ir a que me ayuden. Eso, Andrés. Y a las personas que están pasando por temas de estos, créanme que es más común de lo que piensan. Cualquier cosa o causa que haya desencadenado en que se estén pasando mal, en que esto se haya alargado un poco, busquen ayuda, apóyense en un amigo, en la familia, en mamá, una persona que sea, que tengan confianza y que les ayude. O sea, no está mal, no estamos solos, o sea, por lo menos tenemos a alguien que quiere vernos bien, que nos ama. Eso, Andrés. Sí, yo creo que para terminar me gustaría citar a un existencialista que es un crack, es Viktor Frankl, que te dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y de propósito, y que podrán quitarte todas las libertades menos la única libertad del ser humano, que es elegir cómo decide afrontar las cosas. Y esa es la libertad que tienes para despertarte cada mañana y decir cómo voy a tomar mi vida. Así que eso, nada más, amigos. Bueno, yo como conclusión, pues abramos los ojos. A veces este problema o estos problemas o estas enfermedades están dentro del hogar y no nos damos cuenta. Seamos empáticos, detengámonos un tiempo, un momento, un día por lo menos en todo el ajetreo diario que tenemos y pensemos en nosotros y pensemos en los cercanos que tenemos. Y buscar significancia a la vida, como tú dices, buscar propósito, más allá
a veces nos matamos buscando respuestas, pero al final mi conclusión es que la vida no tiene sentido, no tiene propósito, sino el único que tú le des. El único propósito que puede llegar a ser real es el que tú quieras que sea, el que tú puedas darlo. Eso nada más. Muchas gracias, people. Gracias por escucharnos, gente. Nos vemos entonces la siguiente semana. Denle like, comenten, compartan. Vayan a terapia. Vayan a terapia, Simón. No vayan al coaching. Y busquen ayuda, de verdad, busquen ayuda si no jalan con alguna cosa. De ley. Pilas entonces. Ya nos vemos.